Satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios mediante el diseño de vivienda de interés social en altura en la ciudad de Popayán. Por Diego Fernando Tabarquino. Desafortunadamente, los modelos para la gestión de vivienda de interés social que han predominado en Colombia se fundamentan más en el beneficio económico para el promotor que en la calidad del diseño que generen ambientes dignos para los propietarios de este tipo de soluciones de vivienda. Es así como vemos en la actualidad proyectos que presentan un urbanismo acorde con los volúmenes o bloques de vivienda, pero ya al interior de la misma, los espacios son totalmente opuestos a lo que se plantea exteriormente, pues se han centrado más en la estética del urbanismo del edificio y del conjunto que en la calidad de los espacios interiores y materiales empleados. La fundamentación y conocimiento de las investigaciones realizadas demuestra la importancia de analizar las problemáticas básicas de una vivienda de interés social en altura y darles solución en relación con la satisfacción de las necesidades y expectativas para el desarrollo de soluciones de diseño de vivienda de interés social en altura para la ciudad de Popayán. La vivienda, particularmente la de interés social en altura, constituye uno de los ejes más importantes en la planificación urbana. Una vivienda adecuadamente diseñada en función de las características, necesidades y expectativas de los usuarios, su entorno y la relación con la ciudad resulta esencial para el desarrollo psicológico y social, favorece la sustentabilidad urbana y contribuye a elevar el bienestar con un menor costo a futuro, reduciendo a la vez el impacto ambiental. Si evaluamos la calidad de los diseños tomados como ejemplos y analizamos la evolución histórica, que más bien debería llamarse involución histórica, y con base a lo que plantean los autores Moncelano Archila y Morales Cruz en el documento Vivienda Digna para Todos del año 2006, donde la evaluación de la vivienda para los sectores de bajos ingresos económicos se efectúa mediante un enfoque que involucra no solo la solución habitacional, sino la relación de ésta con su entorno inmediato y con la ciudad. Se ofrecen recomendaciones para mejorar la calidad del diseño basadas en una vis flexible, evolutiva y productiva, aportando a la discusión actual sobre la responsabilidad del diseño urbano y arquitectónico que involucre la participación del usuario. Condicionados los términos de flexible, evolutiva y productiva a la construcción tipo casa u horizontal, no más aplicable en la construcción tipo vertical o en altura. Se plantea la situación actual de la vivienda de interés social en altura en Colombia, en el departamento del Cauca y más específicamente en la ciudad de Popayán, donde se buscará generar la integración del entorno inmediato con el proyecto en sí, para así concebir áreas acogedoras que involucren a las personas y creen ese ambiente de pertenencia que tanta falta hacen los proyectos urbanos BIS. Al igual que procurar ambientes armónicamente diseñados aplicando técnicas y tecnologías constructivas que brinden confort al interior de la vivienda y así de esa forma poder crear una correlación entre espacios interiores y exteriores del proyecto, dignificando los proyectos BIS que se proyectan construir a futuro. La falta de planificación, las necesidades socioeconómicas de la población vulnerable, la carencia de soluciones de vivienda de bajo costo y el desplazamiento forzado en el departamento del Cauca han generado un impacto negativo en la manera en la que las personas afectadas se apropian del territorio mediante la construcción de viviendas, pues estas, aunque integran aspectos arquitectónicos en su diseño, no son lo suficientemente suficientes para mejorar las condiciones espaciales al interior de la vivienda, ya que en su búsqueda de optimización económica se olvidan de la optimización espacial de la misma, motivo por el cual podemos encontrar en cientos de proyectos espacios poco iluminados, poco ventilados, donde la orientación no es tenida en cuenta y mucho menos corresponden a las necesidades y costumbres de las familias que las van a habitar. La falta de planificación, las necesidades socioeconómicas de la población vulnerable, la carencia de soluciones de vivienda de bajo costo y el desplazamiento forzado en el departamento del Cauca han generado un impacto negativo en la manera en la que las personas afectadas se apropian del territorio mediante la construcción de viviendas, pues estas, aunque integran aspectos arquitectónicos en su diseño, no son lo suficientemente suficientes para mejorar las condiciones espaciales al interior de la vivienda, ya que en su búsqueda de optimización económica se olvidan de la optimización espacial de la misma, motivo por el cual podemos encontrar en cientos de proyectos espacios poco iluminados, poco ventilados, donde la orientación no es tenida en cuenta y mucho menos corresponden a las necesidades y costumbres de las familias que las van a habitar. Entrando al árbol de problema encontramos unas causas como la construcción de las edificaciones sobre humedales, ausencia de terrenos adecuados para la construcción, alto nivel de desempleo, bajos ingresos económicos e insuficientes recursos económicos para adquirir vivienda.
desplazamiento forzado en el departamento, crecimiento de la población en el municipio, inadecuado conocimiento de las normas legales y deficiente gestión municipal en proyectos BIS. Esto genera un alto déficit en cuanto a aspectos de calidad y diseño espacial respecto a las necesidades y expectativas que tiene la población, generando unos efectos como el hacinamiento, disminución de la calidad de la vivienda, aumento de violencia familiar y desintegración de la misma, aumento de problemas ambientales, mala edificación de los proyectos de vivienda de interés social. Lo anteriormente expuesto se basa en que siempre se ha generalizado a la población vulnerable o a aquellos que adquieren su primer vivienda BIS como una sola entidad sin importar su origen, cultura, idiosincrasia, creencias, factores socioeconómicos, etc. Es así como se puede observar en este tipo de proyectos dos grupos de familias u individuos. En el primer grupo, conformado por la población desplazada, campesinos y pueblerinos en un mismo edificio, donde los mezclan con el segundo grupo compuesto por la población vulnerable de las ciudades, reubicados o citadinos que han adquirido su primer vivienda, sin tener en cuenta que el primer grupo está haciendo una transición del campo a la ciudad, mientras que el segundo grupo ya se encuentra adaptado a esta. La obtención de una vivienda propia y que sea digna para un buen vivir es el sueño de cualquier individuo con proyección familiar, la vaya a conformar o sencillamente la quiera adquirir. La problemática de las viviendas de interés social en altura está generada más por el factor monetario y de rendimiento económico que por satisfacer y suplir las necesidades de la población a la cual van a beneficiar. Esto se demuestra muy claramente en casi todos los proyectos BIS, donde un mismo prototipo de vivienda es empleado en diferentes regiones del país, muchas veces sin tener en cuenta algo tan elemental como las condiciones climáticas de la zona donde se va a implantar el plan habitacional. Estudiar las características socioeconómicas, culturales, psicológicas, familiares y demás que hacen parte integral de un núcleo familiar y que serán a su vez los pilares para generar un verdadero estudio de diseño arquitectónico para la vivienda, no son tenidas en cuenta en la actualidad por los diseñadores, ya que buscan la optimización de los espacios al menor costo posible, sin importar que esto genere dentro de la familia problemas de índole social, psicológico, etc., y que se observe muy claramente un desarraigo del proyecto al cual han sido reubicados, siendo esto uno de los motivos por el cual a la semana siguiente de haber sido adjudicada la vivienda, el propietario ya encuentra modificándola para adaptarla según su idiosincrasia. Como objetivo general, se plantea un diseño de vivienda de interés social en altura sostenible en el contexto de una mejor habitabilidad. Dando transición a los objetivos específicos, como replantear el sistema, normatividad y metodología que actualmente se emplean en las BIS para así de esta forma volverlos más consecuentes con la idiosincrasia y la cultura de las personas que entrarán a habitar este tipo de proyectos. Las personas pertenecientes al primer grupo, como desplazados, campesinos, pueblerinos, etc., serán asignados en viviendas horizontales con lotes amplios que permitirán el tener un solar donde este tipo de población pueda disfrutar el tener sus animales de corral, por ejemplo, gallinas o su huerta, ya que ellos provienen del campo, al igual que puedan hacer modificaciones internas de la vivienda según su idiosincrasia. Las personas pertenecientes al segundo grupo como población vulnerable de las ciudades, reubicados o citadinos serán los apropiados para habitar las viviendas de interés social en altura, ya que están más adaptados a la vivienda en la ciudad, a convivir en agrupaciones y son más asequibles a acatar normas, lo cual hará más fácil el adaptarse a unas normas de convivencia dentro del edificio que serán generadas a partir de la creación de una junta administrativa. Analizar las características ambientales y bioclimáticas de la región a través del diagnóstico de las determinantes para localizar y orientar el proyecto en un punto estratégico y de desarrollo. Diseñar espacios públicos, áreas verdes y zonas sociales dentro de la edificación, incentivando la socialización de los residentes. Desarrollar edificaciones ubicadas en zonas consolidadas y con acceso a los servicios y conectadas al resto de la ciudad por una malla vial jerarquizada. Generar edificios con una buena circulación, donde la mayoría de espacios se relacionen directamente con ventilación exterior. Favorecer una adecuada relación visual y física con el verde urbano que permita su cuidado y conservación por los usuarios en el tiempo. Pasando así al árbol de objetivos, donde establecemos unas propuestas con la entidad del plan de ordenamiento territorial, una unión urbanística, estudios del tipo de población, suficientes recursos para la construcción de las viviendas de interés social en altura, esparcimientos adecuados para las viviendas en altura, estudios adecuados de los climas y topografía del lugar donde se va a construir, evitar la acumulación de olores y gases tóxicos, garantizar un correcto funcionamiento de los servicios complementarios de la vivienda, ventilación e iluminación en cada nivel de la edificación,
mayor seguridad en el sector, acceso adecuado a las edificaciones, disponibilidad de terrenos adecuados para la construcción, suficiente gestión municipal en proyectos de vivienda de interés social en altura. Con esto determinamos diseñar una propuesta urbano-arquitectónica de vivienda de interés social en altura orientada a una mejor habitabilidad, confort y una vivienda digna para la población, aumentando así los metros cuadrados por vivienda, incrementando la utilidad de los espacios residuales, mejorando la imagen de las fachadas de las viviendas de interés social en altura y favoreciendo una adecuada relación visual y física con el verde urbano que permita su cuidado y conservación en los usuarios en el tiempo, para así satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios mediante este diseño de vivienda de interés social en altura. Para resolver los problemas actuales de insuficiente calidad en la vivienda de interés social en Popayán, que no corresponden a las realidades propias de la población, es necesario tomar como referencia las buenas prácticas nacionales e internacionales, la propia experiencia de la vivienda en Popayán, así como los trabajos e investigaciones sobre la calidad de la misma en diversos contextos. Se realizará un análisis y diagnóstico sobre los diferentes modelos de vivienda de interés social en el país, con el fin de entender las características especiales de este tipo de construcciones. Se realizará un estudio donde se hará un registro de las modificaciones en el que el propietario le ha realizado a su vivienda o alguno de sus espacios para adaptarlos a sus necesidades, estudiando los factores determinantes para su diseño y emplazamiento en el territorio, reconociendo al usuario en el contexto. Luego se procederá a desarrollar un diagnóstico de las determinantes de la región con el fin de identificar las características ambientales y bioclimáticas, para de esta manera implementar factores sostenibles en el diseño urbanístico y arquitectónico mediante el uso de materiales sustentables en el sector, la localización y orientación del proyecto en un punto estratégico y de desarrollo, para de esta manera implementar estrategias ambientales, constructivas y sostenibles en el diseño urbano, de tal manera que se logre un mejor diseño de viviendas de interés social en altura y lograr el objetivo de tener una mejor calidad de vida. Respecto al marco conceptual, se tocan los temas que más se van a tratar en el proyecto. Interés social es un eufemismo sin mucho sentido con el cual se denominan proyectos de vivienda de bajo costo, pero el interés presupone un interesado y se supone que ese ente sea el gobierno. Vivienda. La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio a la habitación a las personas, protegiéndolas de inclemencias climatológicas y otras amenazas. Otras denominaciones de vivienda son apartamento, aposento, casa, domicilio, estancia, hogar, mansión, morada, piso, etc. Vivienda en altura. La vivienda en altura actual se puede considerar como una expresión del mercado inmobiliario sobre una localización específica, traducido en el máximo aprovechamiento del suelo de acuerdo a las márgenes rentables. Vivienda de interés social es aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción, cuyo valor máximo es de 135 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Se refiere Desplazamiento forzado. Se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. Marco teórico. ¿Qué son las viviendas de interés social? Según el viceministro de Vivienda, las viviendas de interés social, BIS, son propiedades cuyo valor máximo es de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas deben reunir unos elementos que aseguren la habitabilidad, estándares de calidad en diseño, arquitectura y construcción. Ventajas de la vivienda de interés social. Entre las muchas ventajas que brinda la BIS al propietario se encuentran las siguientes. Por lo general, los proyectos se encuentran localizados en áreas de consolidación, lo cual hace que se vuelvan proyectos de rápida valorización una vez estos sectores se han fortalecido en infraestructura. Se localizan en su mayoría en áreas de estrato 2 y 3, lo cual les permite a sus habitantes acceder a todos los servicios, como por ejemplo acueducto, alcantarillado, energía, internet, etc., a unos precios más razonables. Es fácil encontrar en las diferentes ciudades y especialmente en las capitales de departamento muchas variedades de proyectos BIS, lo cual brinda la oportunidad de elección según las necesidades, conveniencias y gustos del comprador. Existen beneficios económicos otorgados por el gobierno nacional y las cajas de compensación a través de subsidios de vivienda. Las tasas de interés en los créditos para la adquisición de BIS son mucho menores que los créditos para vivienda no BIS. Subsidio de vivienda.
Según la Ley 03 de 1991 o Ley de Vivienda Social, es un aporte estatal para facilitar la adquisición de una nueva vivienda, construcción en el mismo sitio o mejoramiento de esta. Los subsidios son otorgados por el gobierno y las cajas de compensación para acceder a viviendas de interés social y de interés prioritario. Sin embargo, muchos de estos subsidios se pierden por el desconocimiento de las personas para aplicar a este beneficio. Para vivienda urbana es otorgado por las cajas de compensación familiar a sus afiliados y por el Fondo Nacional de Vivienda para los que no cuentan con afiliación a las cajas de compensación familiar, y en el sector rural por el Banco Agrario de Colombia. Requisitos para aplicar a este beneficio para vivienda nueva. El o los postulantes no deben tener vivienda propia, exceptuando los subsidios de mejoramiento. Los ingresos familiares no pueden ser mayores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. No haber recibido subsidios de ninguna otra entidad. Si algún miembro está afiliado a alguna caja de compensación, solicitarlo en esta. Se debe cumplir con los 3 requisitos creados por el Gobierno Nacional en el Sistema Unificado de Subsidio Familiar de Vivienda. Desplazamiento forzado en el departamento del Cauca. Según datos del equipo local de coordinación ELC, en el departamento del Cauca se han registrado las siguientes cifras. Por violencia, desplazamiento forzado o expulsión. Entre 1985 y 2018, un total de 413.099. En desplazamientos masivos entre el 2009 y el 2019, 47.405. En el 2017, 1.012. En el 2018, 712. En el 2019, 680. Y en el 2020, 593. Por desastres naturales. Entre el 2012 y el 2019, 467.917. En el 2018, 12.109. En el 2017, 28.406. En el 2019, 14.590. Y en el 2020, 240. Datos que fueron suministrados por el ELC del Cauca. Aunque la intensidad del conflicto armado ha variado año tras año, el impacto humanitario sobre la población civil sigue siendo considerable. Los combates registrados, en particular entre las FARC y la fuerza pública, han causado desplazamientos masivos, limitaciones a la movilidad de la población y restricciones al desarrollo de sus actividades diarias como agricultura, comercio y acceso a la educación. Desplazados en el Cauca. Cauca concentra cerca del 50% de los desplazados en 2014, coincidiendo con el incremento de la actividad armada en el departamento. En marzo se observó un importante aumento en el desplazamiento masivo. Al menos 7 eventos de este tipo fueron reportados por el equipo humanitario local. Combates recurrentes entre las FARC y la fuerza pública, contaminación por armas y el temor a nuevos enfrentamientos causaron el desplazamiento de cerca de 1.700 personas de las zonas rurales hacia las cabeceras municipales. En Guapi, en la costa pacífica y en poblaciones afrocolombianas e indígenas se desplazaron en más de una ocasión durante el mes. En Cauca, cuya población equivale solo al 3% del total nacional, se concentraron el 25% de las personas desplazadas en eventos masivos en el 2013 y el 46% de las expulsadas en los primeros 3 meses del 2014. Dinámica del desplazamiento. El desplazamiento es una estrategia forzada que se ha vuelto casi que normal por culpa del conflicto armado, GAOS y demás grupos que son actores del conflicto armado colombiano, donde siempre la población civil es la que sufre las consecuencias de nuestra guerra, sin tener más opciones que abandonar ya sea temporalmente su territorio para refugiarse provisionalmente en sitios preestablecidos como las escuelas rurales o abandono definitivamente de sus territorios para buscar refugio en los centros poblados, creando o incrementando los cinturones de miseria que nos rodean. Cuando los desplazamientos son temporales, generalmente mientras pasa el enfrentamiento entre las partes, Estado versus bandas o bandas versus bandas, etc., estos grupos familiares retornan a sus lugares de vivienda sin dar aviso a las autoridades, o muchas veces los mismos entes del Estado omiten dar esta información,
lo cual genera que no declaren el haber estado refugiados temporalmente, siendo esto la declaración de desplazamiento necesaria para poder acceder a los derechos de la debida asistencia estatal que brinda el gobierno. El multifamiliar en Latinoamérica. Con el objetivo de poder entender un poco más la evolución de la vivienda multifamiliar en altura en América Latina, debemos tomar como ejemplo 4 países que han abanderado este proceso en nuestra región. Brasil. Por su alta densidad poblacional y el alto flujo migratorio hacia la capital y ciudades principales, generó que se realizara este tipo de proyectos de forma masiva para mejorar las condiciones habitacionales y sociales y atender el flujo migratorio que presentaban las ciudades, y así poder contrarrestar las favelas que no contaban en su momento con disponibilidad de servicios públicos o estaban ubicadas en área de alto riesgo. Venezuela. En épocas anteriores, cuando Venezuela era un estado con alto poder adquisitivo y el estado contaba con recursos suficientes a partir de la bonanza petrolera, se invierte gran parte de las rentas estatales en la construcción de superbloques de vivienda, siendo este país uno de los líderes en esta modalidad en América Latina. México. Fue escogida por tener una gran construcción de superbloques multifamiliares o grandes proyectos de vivienda en altura, sino por presentar características y tratamientos gubernamentales similares a las de Colombia para los proyectos de vivienda de interés social en altura o densamente poblados. Cuba no posee grandes proyectos de BIS o superbloques, pero con la llegada de la Revolución Cubana se cambia todo el contexto de vivienda que tenía este país, y tanto el terreno como las propiedades pasan a ser parte del Estado, motivo por el cual grandes construcciones que antiguamente eran hoteles, edificios, mansiones, etc., pasaron a manos del Estado y de este al pueblo, generando que se crearan proyectos de vivienda tipo colmena, donde una familia se apoderaba de 2 o 3 cuartos u oficinas y ahí generaban su vivienda. Marco legal. La vivienda de interés social podrá tener un precio superior a los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin que éste exceda los 175 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Constitución Política de 1991, artículo 51. Ley 25 de 1981. Mediante esta ley se creó la Superintendencia de Subsidio Familiar como unidad administrativa especial. Se determinaron sus funciones y se delimitaron los entes a los cuales regirá. Ley 21 de 1982. Define el subsidio familiar como una prestación social y se limita a los beneficiarios el uso que se le debe dar a dicha prestación, destinación y forma de pago por parte de empleadores. Define la conformación y administración de las cajas de compensación familiar, derechos y deberes de los miembros de las juntas directivas de las cajas de compensación familiar. Ley 3 de 1991. Se creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, el cual está integrado por todas las empresas públicas y privadas dedicadas al desarrollo de esta actividad. Se crea el Instituto Nacional de la Reforma Urbana, INURB. Integra al Banco Central Hipotecario con subsistema del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. Ley 388 de 1997. Limita y da las bases para localización y zonas donde se pueden desarrollar proyectos de vivienda de interés social. Ley 708 de 2001. Habla de las normas básicas para la asignación del subsidio de vivienda para la adquisición de unidades de vivienda de interés social. Ley 1114 de 2006. Destinación de los subsidios de vivienda a nivel nacional para BIS rural urbana. Define el ahorro voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro y reglamenta la participación e independencia del mismo por parte de las fuerzas militares. Ley 1450 de 2011. Esta ley da todas las diferencias y planeaciones del periodo administrativo 2010-2014. Ley 1537 de 2012. Ley teniente a promover y facilitar el acceso a la vivienda. Conclusiones. Con el transcurso de esta investigación sobre la evolución histórica y el contexto actual de la vivienda social en altura, se pudo observar que el aislamiento de los beneficios por la concentración de individuos por grupos sociales con privilegios generó un primer concepto de convivencia colectiva. Luego empiezan a aparecer las viviendas en altura, siendo estas grandes bloques como solución óptima al déficit de la vivienda y el incremento de los asentamientos ilegales en Colombia, siendo promovidas además como grandes obras públicas sin tener en cuenta su función, carencia de factores que complementan una vivienda,
de acuerdo a la definición del marco teórico, fueron decisivos para el fracaso de sus objetivos. En la ciudad de Popayán, a diferencia de otras ciudades o países latinoamericanos donde se acogen en estas soluciones para la habitabilidad a gran escala, donde predominan los proyectos de pocos pisos y a través de los estudios y normativos se empieza a impulsar un modelo de gran ciudad compacto donde el mercado cada vez gana más protagonismo respecto a la producción de vivienda. Sin embargo, los edificios multifamiliares están dirigidos en su mayoría a ser ocupados por estratos medios o altos por distintos factores que implican al carácter formal de estas edificaciones recientemente con la política de subsidios, la debilidad de las normativas como el Plan de Ordenamiento Territorial, el régimen de propiedad horizontal y la elevada valorización del suelo urbano escaso. Han dado como resultado conjuntos habitacionales más accesibles a demandantes de bajos recursos, pero con pésimas condiciones cualitativas y en suelos con tratamiento de desarrollo, donde los equipamientos, servicios, áreas verdes, movilidad y procesos significativos son escasos. Por consiguiente, la vivienda en altura actual se puede considerar como una estrategia del mercado inmobiliario sobre una localización específica, generando el mayor aprovechamiento del suelo respecto a los márgenes rentables y excluyendo a la población de bajos recursos. Las condiciones urbanas en que se da la vivienda en altura para habitantes de bajo poder adquisitivo no tiene mayor atractivo, la calidad es baja y no existe un patrón de ordenamiento normativo estatal de las densidades edilicias y poblacionales, lo cual constituye una violación al derecho a la ciudad y a la vivienda digna. En este sentido, la vivienda multifamiliar es mucho más que una simple variación tipológica arquitectónica de la vivienda, es decir, no solo es la simple suma de pisos en un mismo espacio regularizado en una forma construida, es definitivamente otra forma de vivienda con características diferentes a la unifamiliar y a la que le falta exploración en su manera de ser, donde se representan los símbolos, procesos, el confort familiar y las relaciones con sus vecinos, en donde el papel del espacio público es determinante, además de los servicios y equipamientos urbanos. Parte de los problemas generados se dan por la definición de las relaciones de vecindad tradicionales por relaciones sociales, en mayores proporciones la participación en áreas comunes y el sentido de propiedad. Esto da a entender que las tipologías de vivienda de interés social en altura tradicionales como las torres o los bloques tienen que ser reevaluadas, así como en su respuesta a las condiciones económicas, culturales y sociales de la población a la que está dirigida, lo que mejoraría la producción de las viviendas de interés social en altura para mejorar la calidad de vida y tener una vivienda digna. De esta manera, la presente investigación propone las siguientes líneas de acción o consideraciones para la aplicación de vivienda de interés social en altura apropiada para la población de bajos recursos. Respecto a las características expuestas y sus determinantes de producción en la ciudad de Popayán, existen unos puntos. Primero, revisiones en el Plan de Ordenamiento Territorial frente al tema de aprovechamiento del suelo y su articulación con una normativa de aumento de las densidades demográficas en la ciudad que sea clara, precisa y con responsabilidades para los diferentes actores. La construcción de vivienda multifamiliar de alturas mediante entre cuarto y 6 pisos y sin extensas galerías de circulación interna, dado que esta es una proporción manejable teniendo en cuenta la conformación de densidades edílicas y demográficas heterogéneas dentro de un sector de intervención. Para la población Para la población desplazada, resentada o de interés prioritario, dado su origen rural, reevaluación de las características de vivienda de apartamento y su aplicación de alternativas de producción económica en el espacio público, la conformación de los espacios y de actividades, un control de calidad de protección al consumidor frente al urbanismo y la unidad de vivienda de apartamentos BIS que entrega el promotor o constructor estableciendo responsabilidades y sensaciones. Análisis, parámetros a seguir a la hora de establecer densidades poblacionales residenciales de acuerdo a las necesidades socioeconómicas y su inerción desde la unidad de vivienda. La relación del espacio público inmediato con la unidad de vivienda multifamiliar y cómo varía de acuerdo al núcleo, al origen. La relación del espacio público inmediato con la unidad de vivienda multifamiliar y cómo varía de acuerdo al núcleo familiar, al origen cultural y a las relaciones que caracterizan un grupo social y económico. Edificios que incorporen zonas comerciales en sus diferentes niveles en representaciones a las tiendas de barrio o locales familiares. Revisiones en el POT frente al tema del aprovechamiento del suelo y su articulación con la normativa del aumento de las densidades demográficas de la ciudad, que sea clara, precisa y con responsabilidades para los diferentes actores. La construcción de vivienda multifamiliar en alturas medias, entre 4 y 6 pisos y sin extensas galerías de circulación interna, dando que esta es una proporción manejable teniendo en cuenta la conformación de densidades edílicas y demográficas heterogéneas dentro de un sector de intervención. Para la población desplazada, reasentada o de interés prioritario, dado su origen rural, reevaluación de las características de vivienda de apartamento y su aplicación de alternativas de producción económica en el espacio público, la conformación de espacios y de las actividades.
Un control de calidad de protección al consumidor frente al urbanismo y a la unidad de vivienda del apartamento BIS que entrega al promotor o constructor, estableciendo responsabilidades y sanciones. Analizar parámetros y seguir a la hora de establecer densidades poblacionales residenciales de acuerdo con las necesidades socioeconómicas y su inserción desde la unidad de vivienda. La relación del espacio público inmediato con la unidad de vivienda multifamiliar y cómo varía de acuerdo al núcleo familiar, al origen cultural y a las relaciones que caracterizan al grupo social y económico. Edificios que incorporen zonas comerciales en diferentes niveles, en representación a las tiendecitas de barrio o locales familiares. Conclusiones. Con el transcurso de esta investigación sobre la evolución histórica y el concepto actual de la vivienda de interés social en altura, se puede observar que el aislamiento de los beneficios por la concentración de individuos por grupos sociales con privilegios generó un primer concepto de convivencia colectiva. Luego empiezan a aparecer las viviendas en altura, siendo estas grandes bloques como solución óptima al déficit de la vivienda y el incremento de los asentamientos ilegales en Colombia, siendo promovidas además como grandes obras públicas sin tener en cuenta su función y carencia de factores que complementan una vivienda. De acuerdo a la definición del marco teórico, fueron decisivos para el fracaso de sus objetivos. En la ciudad de Popayán, a diferencia de otras ciudades o países latinoamericanos donde se acogen estas soluciones para la habitabilidad a gran escala y donde predominan los proyectos de pocos pisos y a través de estudios y normativas se empieza a impulsar un modelo de gran ciudad compacto donde el mercado cada vez gana más protagonismo con respecto a la producción de vivienda. Sin embargo, los edificios multifamiliares están siendo dirigidos en su mayoría a ser ocupados por estratos medios o altos, por distintos factores que implican al carácter formal de estas edificaciones. Recientemente, con la política de subsidios, la debilidad de las normativas como el POT, el régimen de la prioridad horizontal y la elevada valorización del suelo urbano escaso, han dado como resultados conjuntos habitacionales más accesibles a demandantes de bajos recursos, pero con pésimas condiciones cualitativas y en suelos con tratamiento de desarrollo donde los equipamientos, servicios y áreas verdes, movilidad y procesos significativos son escasos. Por consiguiente, la vivienda en altura actual se puede considerar como una estrategia del mercado inmobiliario sobre la localización específica, generando el mayor aprovechamiento del suelo respecto a los márgenes rentables y excluyendo a la población de bajos recursos. Las condiciones urbanas en las que se da la vivienda en altura para habitantes de bajo poder adquisitivo no tienen mayor atractivo, la calidad es baja y no existe un patrón de ordenamiento normativo estatal de las densidades edílicas y poblacionales, lo cual constituye la violación al derecho de la ciudad y la vida digna. En este sentido, la vivienda multifamiliar es mucho más que una simple variación de tipología arquitectónica de la vivienda, es decir, no es solo una simple suma de pisos en un mismo espacio regularizado en una forma construida, es definitivamente otra forma de vivienda con características diferentes a la unifamiliar y a la que falta la exploración en su manera de ser casa, donde se representan símbolos, procesos, el confort familiar, las relaciones con sus vecinos, en donde el papel del espacio público es determinante, además de los servicios y equipamientos urbanos. Parte de los problemas generados se dan por la redefinición de las relaciones de vecindad tradicionales por relaciones sociales verticales, en mayores proporciones la participación en áreas comunes y sentido de propiedad. Esto da a entender que tipologías de vivienda de interés social en altura tradicionales como las torres o bloques tienen que ser reevaluadas, así como su respuesta a las condiciones económicas, culturales y sociales de la población a la que está dirigida, lo que mejoraría la producción de viviendas de interés social en altura para mejorar la calidad de vida y tener una vivienda digna. De esta manera, la presente investigación propone las siguientes líneas de acción o consideraciones para la aplicación de vivienda de interés social en altura apropiada para la población de bajos recursos, respecto a las características expuestas y sus determinantes de producción en la ciudad de Popayán.